cuando hay problemas, cuando hay enfermedades. ¿Cuándo más? Cuando hay alguna dificultad, ¿verdad? Y cuando pasamos esos desiertos, necesitamos estar fuertes. Necesitamos que la palabra de Dios esté en mi mente y en mi corazón, porque muchas veces por eso nos desanimamos, por eso estamos todos así achicopalados con el pico para abajo, como dicen algunos, porque la palabra de Dios no está en nuestra mente. Cuando pasamos momentos difíciles, sufrimos, nos angustiamos, nos preocupamos. ¿Qué más nos pasa cuando estamos con problemas? Nos tronamos los dedos, ¿verdad? Queremos golpear al que está al lado. Bueno, eso no. Sí. Y no, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no está en nuestra vida, porque no tenemos el buen hábito de leerla, el buen hábito de alimentarnos de ella, ese buen hábito de que todos los días leamos aunque sea una porción. Y bueno, a veces lo leemos, pero no tenemos ese buen hábito de memorizar. ¿Cuántos se saben por lo menos un versículo? Levántenme su mano. No lo van a ver en la cámara. ¿Sí? ¿Y los demás? A ver, los que sí se saben un versículo, díganmelo así como terminas, se van. A ver. El que sigue. Revelación 21, 3 y 4. Y libera toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Todo lo puede Cristo que nos fortalece en Filipenses 4:12. Todas mis pastor y nada me falta. De tal manera me gusta ¿Alguien más? ¿Nadie se sabe un versículo de la Biblia? Bueno, ya me dijiste uno. Qué bueno que sepas un versículo, Itza. Itzayana, ¿la ven aquí? ¿Que viene seguido? No, ¿verdad? Nos pone el ejemplo. Si van 3, 4 veces que viene Itzayana, ella no se congrega, no te congregas, ¿verdad? Más que aquí, de repente. Bueno, felicidades. Todos los demás debemos de memorizar. Yo me acuerdo que mi mamá no sabía, bueno, mi mamá no sabe leer, pero cuando nosotros éramos niños, mi mamá siempre nos decía, siéntate, enséñame un versículo bíblico. Y mi mamá se sabía muchos versículos de la Biblia, pero bueno, no tenía televisión, no tenía internet, tampoco tenía celular. Pero hoy en día todas esas cosas nos distraen. Y de eso estamos alimentados. De todo, como dice mi esposo, del Face. Sí debemos de estar al tanto de algunas noticias. Dicen que el cristiano debe de estar informado de 5 temas. Política, no recuerdo si fútbol, cine, de las telenovelas más famosas. No que se pongan a verlas, digo, yo respeto, o sea, si les gusta, bueno, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero lo malo es cuando invertimos más nuestro tiempo en eso que en la palabra de Dios. Pero sí debemos de estar informados. Ahora que iban a hacer las elecciones, un familiar dijo, dejen de estar en su relajo. Yo no estaba hablando, pero otros familiares habían dicho, no, que ese partido no, que quién sabe qué. Y uno contestó, dejen de estar en el mitote y pónganse a leer más su Biblia y pónganse a orar. Y yo les dije, por supuesto que los cristianos debemos de estar informados. Los cristianos no debemos de estar ignorantes. No, la ignorancia ya se quedó hace 30 años atrás. Antes los cristianos eran muy ignorantes del tema porque decían que era pecado andarse metiendo, que jugaran fútbol, pecado, que vieran esto, pecado, el otro, todo era pecado y por eso estaban bien ignorantes. Pero no, el cristiano debe de estar bien informado y más en la política, si no va a votar por cualquiera. Y pues hoy con las leyes y todo eso que están legalizando, debemos de estar bien informados. ¿Por qué? Porque son decisiones que como país lo tomamos todos. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Seguimos hablando de nuestro tema. Y entonces es importante, ya vimos que
¿cuánto por ciento? Menos de la mitad sabemos un versículo, así que tarea. Apréndase, memorice un versículo de la palabra de Dios. Cuando nosotros, bueno, no todas tenemos hijos, pero las que tenemos hijos y más chiquitos, ¿qué es lo que les estamos enseñando? ¿Qué palabra les estamos dando? Hace muchos años, ya bastantes, una de mis hermanas me dijo, estaba llore y llore y me dice, hoy vino mi hija a pedirme un consejo. No tuve nada que dar. Y yo le dije, pues qué tristeza. Como madre, debes de darle un consejo. Y me dice, no tuve que darle. Me acuerdo mucho de ese día. Y dije, qué tristeza. Su hija estaba pasando por muchos problemas. Y bueno, con el tiempo se divorció y si su madre a lo mejor le hubiera dado un consejo, a lo mejor hubiera salvado su matrimonio. Y nosotros como madres debemos de estar llenas de la palabra de Dios, porque si no, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos? Nuestros hijos, como les decía, un día van a salir de nuestra casa. Un día van a salir al mundo exterior. Digo, estamos en este mundo, pero ya no lo va a poder tener en su casa. Y si usted no le enseña la palabra como debe de ser, va a ser presa fácil. Los que están en la primaria y van a la secundaria y van a la prepa, les enseñan muchas teorías. Yo conozco a una jovencita que de chiquita la abuela la llevaba al templo. Participaba en todos los eventos de niños que hubiera. Pero cuando su mamá se hizo cargo de la niña, ¿qué creen que pasó? La niña se olvidó de Dios y hoy, que es una señorita, pelea. O sea, cuando tú platicas con ella, dice, no, el aborto debe de ser, y bueno, se pone a pelear leyes que van en contra de lo que Dios dice. Y cuando nosotros a nuestros hijos no les enseñamos la palabra, estamos de acuerdo con lo que el mundo nos dice. Estamos de acuerdo que vienes del espagueti, o que vienes del mono, que vienes del maíz, o que vienes de qué. Tantas teorías. Hay más de 100 teorías. Si tus hijos no están bien alimentados en casa, cuando salgan a la universidad, cuando vayan a trabajar, fácilmente les van a enseñar otras cosas, muy fácil. Bueno, mi hijo Jafet pregunta muchísimo sobre el tema de ideología de género, sobre muchas cosas como que él quiere saber. Entonces yo le digo, mira, bueno, uno de sus maestros también se lo decía, nada más hay dos sexos, hombre y mujer. Los demás, pues, su maestro le decía, hablando de géneros es hablando de música, no es hablar de personas, ¿sí? No está comprobado que haya un ADN gay, ¿sí? Entonces, si usted en casa no le enseña la palabra de Dios, allá afuera le van a enseñar. Allá afuera hay muchas corrientes, muchos pensamientos. Y si usted en casa no le enseña la palabra de Dios, no van a tener una fe firme. No van si usted no le enseña el temor de Dios en su vida, la palabra de Dios pone en nuestro corazón temor. Y si usted y yo no somos esas madres responsables, allá afuera se van a echar a perder. Así que, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Vamos a leer Mateo 4:3. Dice el 3 y el 4, dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Jesús fue al desierto, Jesús fue tentado, dice que fue llevado, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero Jesús tenía la palabra de Dios en su vida. Sí, hubo padres que le enseñaron, bueno, era el Hijo de Dios, pero hubo padres. Sí, podemos ver a otros personajes de la Biblia que cumplieron su propósito, como Moisés, como Esther, como Daniel, porque hubo padres responsables. Cuando Daniel estuvo ahí en medio de esa Babilonia echada a perder, llena de gente perversa, de gente, ahora sí que con muchos pecados, Daniel se mantuvo, porque tuvo padres responsables. Su madre no lo fue a cuidar ahí al reino, ahí en donde estaba. El rey quiso que se echaran a perder, pero Daniel se mantuvo, porque hubo una mamá y un papá responsables. Entonces, nosotros debemos de ser así, responsables. Y bueno, volviendo a estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo Jesús fue llevado al desierto? Si Jesús fue llevado al desierto, imagínese usted y yo. Si Jesús fue tentado en el desierto, imagínese usted y yo. Que no, esto pasó para nuestra enseñanza, fue escrito para nuestra enseñanza. Y Jesús le contestó con la palabra de Dios, con el versículo que habíamos visto en Deuteronomio. Jesús se sabía esa palabra, y cuando fue tentado, ¿qué es lo que respondió? La palabra, se defendió con la palabra de Dios. Así que usted y yo debemos de estar preparados. Usted y yo debemos de estar listos para la batalla, porque la vida está llena de batallas, la vida está llena de luchas, está llena de pruebas, está llena de cosas, de circunstancias, pero cuando estamos preparados, sí, a lo mejor se le va a hacer difícil, pero se va a mantener, ¿sí? Bueno, vamos a leer ahora, sí, hace ratito les decía, un versículo que me gustaba mucho es Deuteronomio 6, 6 al 9. ¿Ya lo tiene? Lo vamos a leer todos. ¿Ya lo tiene todos? ¿Lo tienen? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y atarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Saben por qué no nos sabemos versículos de la Biblia? Porque no la leemos. Porque no tenemos ninguno anotado en los postes de nuestra casa. Cuando usted tiene versículos anotados por ahí y los lee, se los aprende, ¿sí? Cuando usted lo anota y siempre está, voy a aprender este versículo, y lo veo y me lo repito. Bueno, mucho tiempo yo lo que hacía era tener como mis acordeones, ¿sí? Tenía 10, 8, no sé, algunos versículos y lo abría y me acordaba en donde quiera que estuviera. Y así, día con día, de repente se me olvidaba la cita y volví a ver mi acordeón. Y por ahí he de tener mis acordeones todos bien feos, pero yo digo, bueno, eso me ha ayudado mucho a memorizar. Qué importante es memorizar la palabra de Dios. Cuando mis hijos estaban más chiquitos, desde que empezaron a hablar hasta hace como unos 3 años más o menos, yo subía todos los días, sin un día perdérmelo.
y oraba con ellos y repetíamos textos y repetíamos todos los versículos de la Biblia. Y hoy usted puede preguntarle y ellos se saben. Aprendimos muchísimos, digo, como usted se ha aprendido mucho, si luego no se sabe ninguno. Pero puede preguntarle y ellos se saben bien, yo creo que más de 10 versículos. Y no solamente es que se lo aprendan como maquinita, sino que lo vivan. Sí, todos los días, bueno, en la semana, a veces, un día en la semana, todos los días hacemos nuestro devocional, pero un día a la semana nos juntamos, llamamos al primo y ahí estamos, al otro niño que sí lo conocen, ¿verdad? Y leemos la palabra de Dios. Hemos estudiado Proverbios, parte de Salmos, hemos estudiado a muchos personajes, como Daniel, David, Salomón, o sea, varias personas, varios personajes de la Biblia. Y les decimos, ¿qué entendiste? Y los hacemos que opinen, porque así ellos reflexionan, ¿qué leí y qué entendí? Y entonces, pues ellos expresan, no, pues yo creo que aquí, así. Pero nos hemos dado cuenta que cuando dejamos de leer y volvemos otra vez les cuesta más trabajo. Así que es importante formarles ese buen hábito de alimentación espiritual para que cuando ellos crezcan, dice Proverbios, por ahí lo anoté, no recuerdo, Proverbios, alguien se lo sabe, 22 y algo así. Dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. En otras palabras, alimenta. No le dije que lo buscara solamente porque no me acuerdo bien de la cita, creo que es 22:6 de Proverbios. Instruye al niño en su camino, instruye. Pero hay muchas madres que no están instruyendo a sus hijos. Hay muchas madres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Mis hijos son como sus hijos, también. También piden el celular, también juegan, también rezongan, también son niños. No son súper niños los hijos de los pastores. Son como cualquier niño. Sí, porque, bueno, aclarando ese punto, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, pues es que es hijo de pastor y debería de ser el ejemplo. Ellos son niños común y corriente, ¿sí? Como sus hijos o como sus nietos, no son los super niños. Pero nos hemos encargado de enseñarles. Ahora esto es una cadenita. Mi padre, yo lo vi leer, yo leo, yo le enseño a mis hijos a leer. Y si ellos lo aprenden bien, y esa fe va bien arraigada, cuando ellos crezcan y tengan a su familia, también van a ser, es una cadenita. Porque nosotros somos esos modelos, somos esos ejemplos a seguir. Somos el molde, pues. Usted es el molde de sus hijos. Así que, si en alguna cosa ha pensado y ha dicho, no, pues no he hecho como debe de ser, pues nunca es tarde para empezar. Y estos versículos que acabamos de leer dicen, los volvemos a ver, dice el 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, o sea, cuando usted va al mercado, cuando va caminando, cuando está en su casa, cuando esté comiendo. Enseñe la palabra de Dios. Alimente a sus hijos. Yo cuando preparaba este tema, me imaginé a los polluelos, ¿sí? Cuando tienen a sus, hay algunos pájaros o aves que van y cazan los peces, por ejemplo, y pues sí, la verdad que como que se atragantan, no sé en dónde lo meten, pero llegan a su nido y ¿qué hacen? Abren el pico grandote para que los polluelos más pequeños se alimenten. Así que usted y yo somos responsables de alimentarnos bien para alimentar a otros, para alimentar a nuestros hijos que a lo mejor ya están grandes, ya son adultos, pero que no tienen el hábito de leer. Y si usted lo alimenta, se encarga de alimentar a esos hijos, a esos nietos, van a crecer fuertes y cuando
crezcan, ellos también van a alimentar a otros. Así que nosotros debemos de ser responsables en alimentarnos de extraer la palabra de Dios para poder compartirla. No solamente a tus hijos, no solamente a tus nietos. Hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar una palabra, pero que nosotros no podemos darla, como en el caso que les hablaba, porque no hay nada en nuestro corazón. Decía alguien muy cierto, de lo que esta persona decía, es que siempre debe de haber algo aquí en el chip, en el archivo. Si no hay nada en el archivo, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? Si no hay nada aquí. Hace un tiempo una persona me dijo, ya no voy a ir al templo. Le digo, ¿por qué ya no vas a ir? No, porque soy muy desanimada. Y le digo, ¿por qué te desanimaste? No, tengo muchos problemas. Le dije, no te acuerdas del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y bueno, le repetí todo el Salmo y me decía, pues la verdad no me lo sé. Debemos de esforzarnos en memorizar versículos porque es parte de nuestro alimento. La palabra de Dios nos fortalece, así como cuando usted está débil porque no ha comido, se come un buen platillo y ¿qué hace? Ya recuperé mis fuerzas, ¿verdad? Cuando no hemos tomado agua y venimos caminando y no sé, en provincia se da más, aquí en cualquier tienda venden agua, pero si usted anda en provincia, pasaban por mi rancho y de nuestro rancho al pueblo son 3 horas de camino. Y hay gente que o se le acababa el agua en el camino o de plano no llevaba su botella, como muchos que conozco. Yo nunca olvido mi botella, bueno, de repente, pero la lleno. Y siempre pasaban a la casa, oiga, ¿me regala un vaso de agua? Y pues teníamos que darle agua porque decíamos, lleva 3 horas caminando, tiene sed, y nos decían, ya recuperé las fuerzas. Pues ¿cómo no? Bueno, es un pueblo muy lejos de aquí. Al pueblo donde te llevé es Silvia, pero échatela caminando. Bueno, está algo lejitos. Ya Silvia fue a recorrer todo mi rancho. Bueno, vamos a leer los últimos versículos. Ezequiel 3, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo del 1 al 3. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Muchas veces no nos gusta leer, pero cuando leemos debemos disfrutarla, como este profeta dice. Y me fue dulce como la miel. ¿Cómo sabe la miel? Dulce. Bueno, si usted tiene un bolillo seco ahí por ahí, el único que le queda ahí, dice, ya no quiero ir por pan porque está lloviendo. Si le pone miel, ¿qué tal se lo come? Sí, ¿verdad? Hasta quiere más. Bueno, dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. ¿Y cuál es el rollo para nosotros? Este es un gran rollo para nosotros. Alguien decía, se oye muy grosero, pero alguien lo decía, trágate esto, cómetelo. O sea, se oye mal, pero así decía una mujer que la verdad me gusta mucho cómo enseña. Cuando una vez vino a Genesaret nos dijo, coman palabra de Dios. Y bueno, ella es un poquito fuerte en hablar,
Pero la verdad es que es necesario comernos la palabra de Dios todos los días, porque el maná caía cada cuándo, todos los días, y caía por la mañana, ¿verdad? Caía por la mañana. Bueno, la palabra de Dios lo podemos comer a cualquier hora, pero en la mañana es como que un poquito mejor, porque como que te despiertas, no has tenido como que tanta distracción y te levantas y lo primero que haces y como que viene a refrescar tu vida y te prepara para todo el día. Porque si durante el día se te atravesó un burro, ¿cómo le vas a hacer? Va a salir de todo lo que ya vieron tus ojos, de todo lo que ya viste en el celular, de todos los memes, de todo, menos de la palabra de Dios. Por eso es más recomendable leerla por la mañana. Bueno, tenemos una gran responsabilidad. Si era Proverbios 22:6, en donde dice instruye, ¿verdad? Alimenta para cuando salgan de nuestra casa, cuando ya no estén con nosotros, ellos puedan mantenerse firmes. Tenemos una gran responsabilidad. Bueno, para los que llevamos tiempo en el camino del Señor, debemos ser responsables de este alimento, de llevarlo a los que más lo necesitan. El último versículo que vamos a leer es Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Ya lo tienen? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar con nosotros, quiere desayunar y quiere comer con nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos nada con Jesús, ¿sí? Así que tiene tarea memorizarse un versículo, 2, 3, los que sean necesarios, para que usted pueda dar una palabra a alguna vecina, algún vecino, a alguien que lo necesita. Tengas palabra. ¿Qué le compartes? Me estoy dando cuenta que nadie comparte. ¿Qué compartes? Con tus propias palabras nunca te vas a ganar a una persona. Nunca. Cada que le compartas a alguien tienes que decirle un versículo, porque tus palabras se las va a llevar el viento. Pero esto jamás, porque dice la palabra de Dios en Isaías que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero si tú le compartes a una persona y solo le dices: vamos a la iglesia, mira, vamos a que escuches la palabra de Dios, no. Tú le tienes que compartir la palabra debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ese es nuestro alimento diario. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a decirle a Dios: ayúdame a leerla todos los días, ayúdame a alimentarme, que este alimento sea lo primero que reciba mi cuerpo, sea lo primero que reciba mi mente. Y pídale a Dios que le ayude a ser sabio y entendido de cómo alimentar su vida espiritual. Bendito eres, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Por cada mujer aquí, Señor, yo te pido que tú le ayudes a seguir adelante, que tú le bendigas, que tu palabra haya hecho efecto en sus vidas, Señor. Que ellos puedan aprenderla y a ponerla en práctica, que ellos puedan memorizarla, para cuando los momentos difíciles llegan, Señor, ellos estén preparadas. Cuando el desierto llega, ellos estén bien alimentadas, ellas estén bien firmes, Padre. Yo te pido, Señor, por cada una, Señor, de las mujeres que están aquí, que tú les des sabiduría para ser responsables de sus hijos, responsables de sus nietos, Señor, de que están siendo alimentados, de que estamos siendo alimentados nosotras, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser entendidos y a ser esas mujeres prudentes y sabias que edifican su casa, esas mujeres que tú necesitas en cada hogar, Señor.
Yo te pido, Padre, por cada una de ellas, que sigas obrando en sus vidas. Que tu Espíritu Santo les redarguya, Señor, para que ellas puedan ir a tu palabra y extraerla, Señor, y poder compartirla con sus hijos, poder alimentar a sus hijos, poder alimentar a los que le rodean, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque cada día nos alimenta, porque cada día nos nutre, porque cada día, Señor, nos limpia y nos fortalece, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por esta tarde.